Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de nuestro ministerio La Antorcha Profética. Hoy estamos con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios, el mensaje de 1888. Y bueno, como ustedes saben, hoy es día martes 18 de agosto del 2020. Así que vamos a comenzar pues con una pequeña oración para que Dios nos ilumine el camino. Querido bondadoso Padre que moras en lo alto, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Así que suplicamos tu guía y tu dirección en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. El tema de hoy es el capítulo 12 del libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. Y se titula Perfección. ¿Sí? El tema de hoy es maravilloso porque nos habla de lo que es el gran propósito del verdadero santuario, sacerdocio y ministerio. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, bueno, en ambos era el propósito que Dios morase. ¿En dónde? En el corazón del pueblo. ¿Y para qué quiere Dios morar en el corazón del pueblo? Para la perfección, la santificación, la perfección moral y espiritual del adorador. Muy bien, como decíamos entonces, la perfección moral y espiritual del adorador. Vamos un momentico en el libro de Hebreos, capítulo 5, al final del versículo dice, a conclusión del capítulo 5 dice que Cristo consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Nombrado, noten allí, nombrado de Dios pontífice, según el orden de Melquisedec. Entonces encontramos que Cristo era sacerdote, pero del orden de Melquisedec. Y dice, por tanto, dejando ya el comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Esto también está en Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué notamos aquí? Bueno, se nota que la perfección solo es posible en el ministerio y sacerdocio y santuario celestial del nuevo pacto. Eso es lo que vamos a demostrar en el estudio de hoy. Esto fue siempre así. El sacerdocio levítico, el santuario terrenal, no era más que temporal, no era más que un tipo, un modelo del sacerdocio de Melquisedec. Eso lo leemos en Hebreos 7:11. Y allí se muestra justamente este texto interesante. Noten, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese según el orden de Aarón? O sea, si la perfección era por el sacerdocio levítico, ¿por qué haría falta otro sacerdocio que no fuese según ese orden y que no fuese según ese ministerio? Y en el versículo 19 del mismo capítulo 7 dice, porque nada perfeccionó la ley, pero lo hizo la introducción de mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Así que mis hermanos, el sacerdocio levítico por medio de ese sacerdocio, por medio de ese santuario, no se alcanzó la perfección. Por eso se tuvo que levantar otro sacerdocio, no el levítico, el de Melquisedec, otro santuario celestial y no terrenal. La ley no logró a la perfección, lo logra la introducción de una mejor esperanza. Noten entonces, una vez más, se demuestra, además de lo que hemos ya leído, que la perfección es el objetivo del santuario. Que el santuario terrenal no logró esa perfección, pero el celestial sí que lo logra. Por eso entonces es que vemos la necesidad de otro sacerdocio. Sin embargo, ese sacerdocio terrenal no está del todo perdido. ¿Por qué? Porque dice Hebreos, el mismo capítulo que estamos leyendo, el mismo versículo 19, que ese santuario terrenal era figura. Noten la palabra, figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecen o se ofrecían en ese santuario presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Entonces, es figura y tipo del presente. ¿Por qué figura y tipo? Porque no se podía alcanzar la perfección con el santuario que se encontraba, que se tenía. Bueno,
no hay duda que el objetivo del santuario celestial, donde Cristo ejerce sacerdocio, es la perfección. ¿Sí? Y esto porque el terrenal, ya lo vimos, no podía, dice Hebreos 9, 11 y 12, no podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía en ellos. Ahí está, no podía lograr la perfección de la conciencia. Pero luego dice el versículo, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Noten, más amplio, más perfecto. Más amplio, más perfecto. No hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:11 y versículo 12. ¿Sí? Entonces, aquí lo está diciendo, que como no se podía alcanzar la perfección de la conciencia en ese santuario en que se servía, entonces Cristo se hizo pontífice de los bienes venideros, del ministerio venidero, del santuario venidero. Y por medio de su propia sangre, no de los becerros, entonces entró en el santuario, obtuvo la redención, la perfección de la conciencia que no podía el santuario anterior. Esto es lo maravilloso del tema. Y nos muestra que lo que no se podía hacer en aquel santuario, lo hace Cristo en este. ¿Y qué es la perfección? La perfección, la conciencia, hacer perfecto en cuanto a la conciencia. En los versículos siguientes, nos muestra otra vez la inutilidad del santuario y de los servicios terrenales. Si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santifica, sí, pero solo para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios a sí mismo sin mancha, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Noten, el antiguo pacto no pudo, pero con Cristo sí. ¿Pero qué es lo que sí? Lo leímos. El antiguo pacto solo purificaba la carne, pero el sacrificio del nuevo pacto limpiará nuestras conciencias. ¿De qué las va a limpiar? De las obras de muerte. ¿Qué son las obras de muerte? Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Mateo 15 dijo que del corazón, que representa la mente, la conciencia, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, etc. Todo sale del corazón. Quiere decir que esas son las obras de muerte que están en nuestro corazón y que nos impide absolutamente guardar cualquier cosa de la ley. Entonces, ¿qué hace Cristo? Por la sangre, por su santuario y su ministerio celestial, Él ha entrado por su sangre al santuario. ¿Y a qué? Ahora a limpiar nuestras conciencias. ¿De qué? De las obras de muerte. Es decir, esas obras de muerte van a ser limpiadas de nuestra mente. Y van a ser colocadas las obras de Cristo, las obras de vida. Hebreos 10, 1 al 4, leemos. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos. No puede hacer perfectos a los que se allegan a Dios. De otra manera, como y muy bien lo dice Pablo, de otra manera cesarían de ofrecerse, los que tributan ese culto, limpie su conciencia de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. En otras palabras, si la sangre de los animales pudiese dar lo que se esperaba, la perfección, la limpieza de la conciencia, entonces las personas con su conciencia limpia no tendrían necesidad de volver el siguiente año, porque ya tenían la conciencia limpia. Pero en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, o sea, si se recuerdan los pecados. Si se recuerdan los pecados es porque todavía están allí. Si todavía están allí es porque la conciencia no ha sido limpiada. Por tanto, ese santuario, ese servicio no lograba el objetivo. Conclusión, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esa es la conclusión. Entonces, cuando dice
el apóstol, ¿verdad? Por lo cual, o sea, a consecuencia de que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste. No logran el objetivo. Me apropiaste o me preparaste cuerpo, dice aquí, esta es una profecía de Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron porque no, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10, 11 y 14. Porque los sacerdotes que van cada día y que ofrecen los mismos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Entonces Cristo viene, se ofrece a sí mismo y ahora con esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Hebreos 10, 15 al 18 dice, atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus corazones y en sus almas la escribiré. Y añade, después que hace eso, después que limpia la conciencia y escribe la ley en el corazón, añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Por qué? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es lo que se logra, mis hermanos, en el santuario celestial y en el ministerio de Cristo. Este es el camino vivo y nuevo que Cristo transitó y dejó para nosotros. El camino a la perfección cristiana. Porque Él se hizo carne, Él vivió todo lo que vivimos nosotros y logró en esa carne la limpia conciencia, la perfección. Y ese es el camino que Él nos consagró, que Él nos estableció. Esa es la meta del cristiano. Los últimos versículos son hermosos y con eso concluimos por hoy el estudio. Por tanto, hermanos, siendo participantes, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y siendo que tenemos un gran pontífice, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de la mala conciencia, de las malas obras, y lavado el cuerpo con agua limpia, el bautismo o el rebautismo, según correspondiere. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Porque no nos habíamos llegado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad y a la tempestad. ¡No! Ni al sonido de la trompeta, ni a la voz de las palabras, a los cuales los que lo oyeron rogasen que no se les hablase más. No, a ese no. Habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a la Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Allí nos hemos acercado. Por tanto, no despreciéis al que habla, porque si aquellos no escaparon a que que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos habla desde los cielos. Así, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, es claro este punto que nos muestra, que nos deja con claridad el propósito del nuevo pacto, el propósito del santuario celestial y del ministerio de Cristo. Es la perfección. Se puede, sí, Cristo lo demostró, Cristo dio el camino y ahora Él nos dice, camina por donde yo caminé, sigue mis pisadas, yo te guiaré y te llevaré, te quitaré el pecado, limpiaré con mi sangre tu conciencia para que luego puedas entonces ser perfeccionado. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es los holocaustos, ni las penitencias, ni la justificación por las obras, es la justificación por la fe de Cristo. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Estamos aquí para que cualquier pregunta, duda o comentario la hagas, ya sea por los teléfonos aquí, ya sea por las cajas de comentarios de YouTube o por el grupo de WhatsApp donde estamos discutiendo estos temas. Que Dios me los bendiga y que sea este estudio de edificación. Bendiciones. Chao, chao.